Cuando mi esposa y yo nos mudamos de Los Ángeles a un pueblito en Ohio hace poco más de un año, un montón de gente nos preguntó por qué haríamos algo así. La mayoría prefiere el clima cálido y soleado, las playas, la movida gastronómica y el entretenimiento sin fin que ofrece el área de Los Ángeles. ¿Verdad? Bueno, hubo dos razones principales. Primero, California es un lugar increíblemente caro para vivir y yo no tengo la carrera más lucrativa. Y segundo, logramos encontrar la casa de nuestros sueños. O eso creía yo. Ya llevábamos casi una década de casados cuando por fin dejamos de hablar de irnos de California y realmente consideramos hacerlo. No sería una decisión fácil para mí. Dejaría atrás a toda mi familia directa al otro lado del país. Además, yo nací y me crié en California, nunca había vivido en ningún otro lugar. No tenía ni idea de cómo era empezar de nuevo en un pueblo nuevo y desconocido donde no conocíamos a nadie. Lo que me convenció de hacer la mudanza fue cuando me topé con un anuncio de una casa en Ohio que me hizo latir el corazón más rápido. Me estaba aburriendo de mirar página tras página de anuncios aburridos de casas aburridas, así que decidí buscar casas antiguas y geniales en venta. Mi esposa y yo siempre habíamos fantaseado con vivir en una casa que pareciera un lugar donde viviría un vampiro, y esa era exactamente la vibra que daba esta casa que encontré. La apodaron El Castillo. No era un castillo, per se, pero el arquitecto le había dado a esta mansión unas características impresionantes de castillo. Construida en 1908 para un magnate maderero local, la casa era un monstruo de 3 pisos cuya fachada era toda de piedra gris hermosa, aunque con unas manchas negras raras por todo el exterior. Probablemente algo de desgaste o algo que había afectado la piedra con el tiempo. Otras características incluían múltiples tejados de tejas rojas de varios ángulos, buhardillas, pináculos, columnas, varias ventanas de vidrieras preciosas, una torreta cuya punta superior se elevaba hacia el cielo por encima del resto de la casa, y un porche delantero más grande que nuestro garaje en California. Las fotos del interior eran igual de impresionantes. La mayor parte de la carpintería original y las características de principios del siglo XX estaban limpias e intactas. Aparte del desgaste natural del tiempo, el lugar estaba en buen estado. Nunca pensé que podríamos permitirnos un lugar así, pero se me salieron los ojos cuando vi el precio. No podía ser tan bajo. Leyendo los detalles bastante escasos que se proporcionaban en el anuncio, parecía que el propietario actual había estado intentando deshacerse de la propiedad durante décadas, y había seguido bajando y bajando el precio. ¿Por qué no se la habían llevado ya? Le mostré el anuncio a mi esposa, y ella nos reservó un vuelo para ir a verlo en ese mismo instante, y nos fuimos a Ohio ese fin de semana. En el momento en que vimos la casa, nos enamoramos inmediatamente de ella. Un vestíbulo precioso nos había recibido cuando entramos por primera vez, una chimenea verde enorme dominaba la habitación, situada justo debajo de la escalera principal. Mientras estaba de pie frente a la enorme chimenea, estudiándola, fue en ese momento cuando algo se me ocurrió. La escalera principal ascendía directamente sobre la chimenea. Entonces, ¿cómo funcionaba la chimenea? Fue entonces cuando me enteré de lo que se conocía como chimenea de bruja o codo de bruja. El agente inmobiliario nos contó que en las casas antiguas, la chimenea a veces tenía una curva para que pudiera llegar al tejado cuando otras características arquitectónicas se interponían en el camino. Le pregunté qué tenía que ver eso con las brujas. Siguió contándonos que se había desarrollado una parte del folclore debido a este tipo de chimeneas. Al parecer, impedían que las brujas entraran en la casa porque solo podían volar en línea recta. Si una bruja intentaba entrar, se quedaría atascada. Tuve que reírme un poco de eso, pero era un dato interesante de superstición. Pensé que lo de las brujas era más cosa de Nueva Inglaterra. De todos modos, me hizo preguntarme si todas las chimeneas de la casa tenían curvas. ¿Todavía se preocupaban tanto por las brujas a principios del siglo XX? Estudiando la chimenea del vestíbulo, pensamos que la chimenea debía estar en ángulo para ir hacia atrás por detrás de la escalera para que luego pudiera curvarse hacia arriba y llegar al tejado. El resto de la casa era igual de impresionante. El ala oeste tenía un salón con un piano de cola y un comedor compuesto por roble oscuro y papel pintado a mano. Al este había una biblioteca que me hacía babear, con estanterías que casi llegaban al techo y un rincón de lectura que ocupaba la parte inferior de la torre. En la parte trasera de la casa había una cocina acogedora, con un montón de armarios viejos e incluso la nevera original. Y todo esto era solo la primera planta.
Nunca llegamos a conocer al propietario, solo al agente inmobiliario, que parecía un hombre nervioso y con tics. Eso no nos molestó, ya que estábamos centrados en la casa. Hicimos una oferta al día siguiente. Como era de esperar, no hubo ofertas competidoras. Hicimos la mudanza ese septiembre después de una despedida entre lágrimas a mi familia. Yo, mi esposa y nuestros 2 perros empacamos y transportamos todo lo que poseíamos desde California hasta casi el otro lado de todo el país. La emoción y el terror se debatían dentro de mí en igual medida durante todo el camino. ¿Cómo sería nuestra vida a partir de ahora? Por desgracia, pronto descubrimos que el castillo necesitaba más trabajo de lo que habíamos pensado inicialmente. Nos habíamos enamorado de la casa tan rápido que no habíamos considerado realmente qué tipo de mantenimiento necesitaría un lugar como este. El hecho de que el castillo hubiera estado vacío durante tantos años se hizo evidente de muchas maneras, como el cableado eléctrico anticuado y la fontanería antigua. Sin embargo, lo que más me desconcertó fue el hecho de que todas las chimeneas habían sido selladas con lo que parecían malas chapuzas de hormigón. ¿Por qué? Esto era Ohio, donde los inviernos podían ser brutales, según me habían contado. No tenía sentido cortar un medio de calentar la casa. Bueno, las chimeneas tendrían que ser desechadas eventualmente. Aproximadamente una semana después de nuestra llegada, me desperté una noche con un sobresalto repentino. Mirando el reloj de la mesita de noche, vi que eran las 2:09 de la madrugada. No estaba seguro de que me había despertado hasta que oí lo que parecía un rasguño. Mi esposa estaba a mi lado, roncando suavemente. Le gustaba usar auriculares para poder escuchar música mientras se dormía, así que el sonido no la había despertado. Pero los 2 perros estaban despiertos, tumbados entre mi esposa y yo en la cama. Miraban en dirección a la puerta abierta del dormitorio, con un gruñido profundo que emanaba de sus pechos. Al mudarnos, les habíamos instalado una puerta para perros que daba al patio trasero. Había entrado un animal por ella. Saliendo de la cama a regañadientes, agarré mi teléfono y encendí su luz antes de salir al pasillo. Seguía oyendo el sonido de rasguños. A veces parecía que venía de otra habitación o de dentro de las paredes. A veces parecía que estaba delante de mí, y otras veces detrás de mí. Nunca pude precisar la dirección de la que procedía. Bajé a la primera planta para mirar, pero el rasguño había cesado para entonces, y no encontré nada. A pesar de una sensación de inquietud en la boca del estómago, volví a la cama. No sé cuánto dormí esa noche, ya que mi cerebro me mantenía en alerta por si el sonido se reanudaba, o por si un mapache rabioso decidía abalanzarse sobre mí. Durante las 2 semanas siguientes, oí ese rasguño de forma intermitente durante la noche. Cada vez me despertaba a las 2:09 de la madrugada. Sentado, siempre encontraba a los perros mirando por la puerta del dormitorio, emitiendo sus gruñidos profundos y enfadados. Octubre llegó más rápido de lo que había previsto. El tiempo se volvió frío y las hojas pasaron del verde a todo tipo de rojos y amarillos. Era precioso de ver. Nunca había experimentado un otoño del Medio Oeste, pero había oído historias. Simplemente no sabía si mi biología californiana estaba preparada. Decidí que era hora de sellar las chimeneas para estar preparados en caso de que la vieja caldera se estropeara durante el clima frío. Empezamos con la principal, en el vestíbulo. Habíamos contratado a Jared, un manitas, una semana antes para que nos ayudara con el trabajo en curso en el castillo. Para ser sincero, mi esposa y yo no éramos los más entendidos en la reparación de casas, así que Jared se convirtió en una gran ayuda. Lo contratamos porque había sido la única persona de todos los manitas a los que llamamos que había estado dispuesto a venir. Todos los demás pusieron excusas sobre estar ocupados después de que les diera nuestra dirección. Mirando atrás, fue raro, pero en ese momento, estaba tan distraído con el trabajo en la casa que no me detuve a pensarlo. El primer fin de semana de octubre, le pregunté a Jared si podía desellar la chimenea del vestíbulo. Su expresión se ensombreció por alguna razón, pero me aseguró que podía hacerlo. Después de agarrar un martillo y un cincel de su camioneta, Jared se dispuso a romper el sello de hormigón. Lo dejé a su suerte y subí a la planta de arriba, donde instalé mi oficina para trabajar en algunas cosas. La idea de que mi esposa y yo nos acurrucáramos en un sofá cómodo frente a un gran fuego rugiente en esa preciosa chimenea me había puesto de buen humor. No habían pasado ni 20 minutos cuando oí un fuerte golpe desde abajo, seguido de fuertes maldiciones. Los perros, que habían estado durmiendo a mis pies,
se levantaron de un salto y empezaron a ladrar como locos. Cuando salí corriendo de mi oficina y llegué a las escaleras, el olor más horrible que había tenido la desgracia de inhalar asaltó mis fosas nasales. Tuve que subirme la camisa por la nariz, y mi visión se nubló mientras me lloraban los ojos. Abajo, vi que Jared había roto el sello de la chimenea, el hormigón yacía en pedazos en el suelo de la chimenea. Los perros corrieron hacia el borde del hogar, con el pelo de la espalda erizado, y ladraron como locos. No conseguía que se callaran, así que los encerré en un baño, todo el tiempo intentando mantener la nariz y la boca cubiertas. No es que realmente estuviera ayudando. Una vez que el ruido de los perros fue contenido, le pregunté a Jared qué estaba pasando. Se quedó en el umbral de la puerta principal, ahogándose y escupiendo. Me contó que había trabajado en muchas casas a lo largo de su carrera y que había encontrado su buena parte de animales muertos. Pero ninguno de ellos había sido tan rancio como el olor que salía de esa chimenea. Con la linterna de mi teléfono, me arrodillé en la chimenea y miré hacia arriba, dentro de la chimenea. La peste era infernal. Un agujero negro y abierto me recibió. Realmente no había mucho más que ver, aparte de una mampostería chamuscada que subía varios metros antes de que un ángulo de 45 grados sacara el resto del conducto de la chimenea de la vista y lo introdujera en una oscuridad que parecía tragarse mi luz. Procedí a abrir todas las ventanas y puertas de la primera planta en un intento de ventilar ese olor pútrido. No se había disipado mucho cuando mi esposa llegó a casa una hora después. Casi se cayó al entrar y el hedor le dio en la cara. Jared llamó a Pete, un amigo desollinador suyo, ya que la chimenea necesitaría una buena limpieza antes de que pudiera utilizarse con seguridad, y podría deshacerse de cualquier animal muerto que estuviera apestando el lugar. Salió al porche delantero para hacer la llamada. A través de la puerta abierta, oí lo que parecía una conversación susurrada y acalorada que parecía alternar entre discutir y suplicar. Después de volver a entrar, me hizo saber que el desollinador vendría al día siguiente. Cuando me fui a la cama esa noche, el olor había disminuido un poco. Cuando mis ojos se cerraron, me di cuenta de que los perros seguían despiertos y alerta, con las orejas levantadas como si escucharan algo. No oí nada, así que pensé que debía haber algo en el jardín que llamara su atención. Me desperté en medio de la noche, como había hecho varias veces antes, a las 2:09. Esta vez no fue por ningún rasguño. Los perros seguían despiertos, con las orejas levantadas. ¿Habían dormido en absoluto? Fue entonces cuando me di cuenta de lo frío que hacía. La casa era como un congelador. Tal vez se había dejado una puerta o una ventana abierta abajo desde que estaba intentando deshacerme del hedor. Bajé las escaleras para comprobarlo todo. Todo estaba bien cerrado. Lo más raro, sin embargo, era que hacía más frío justo delante de la chimenea del vestíbulo. Otro problema que había que solucionar. Pete, el desollinador, vino a la mañana siguiente. Trajo consigo suficientes escaleras para llegar a la parte superior de la casa, así como una de esas cámaras unidas al extremo de un cable largo para poder ver lo que había allí y lo lejos que estaba. Le pregunté si necesitaba ayuda, ya que Jared no estaba ese día. Dijo que estaba bien, así que volví a entrar donde había estado ordenando cosas en los armarios de la cocina. Ni siquiera había guardado 2 platos cuando oí un grito, y una fracción de segundo después, vi a Pete caer por la ventana de la cocina. El sonido de su cuerpo golpeando contra el suelo es algo que nunca olvidaré. Salí corriendo con mi esposa justo detrás de mí. Pete estaba consciente, aunque no respondía a nada de lo que yo decía. Mientras mi esposa llamaba al 911, yo seguía intentando hablar con él en un intento de mantenerlo despierto. Un charco rojo se formó en la yerba alrededor de su cabeza. Los servicios de emergencia llegaron en un abrir y cerrar de ojos, y se llevaron a Pete en una ambulancia. Mientras lo subían, el hombre me miró y empezó a murmurar algo. Me acerqué a su lado, pero lo único que conseguí distinguir de sus susurros roncos fueron las palabras ojos y pelo. Mi esposa estaba conmocionada por la experiencia, y no podía culparla. Yo también lo estaba. Hasta la médula. Más tarde ese día, cuando uno de los compañeros de trabajo de Pete vino a recoger su camioneta y su equipo, nos enteramos de que el pobre hombre no lo había logrado. Los médicos habían hecho todo lo posible, pero la lesión en la cabeza de Pete había sido demasiado grave, y había fallecido. No pude dormir esa noche, en lugar de eso me senté en la cama y miré mi teléfono. Estaba intentando distraerme. La imagen de Pete tendido en el suelo en un charco de sangre estaba grabada a fuego en mi cerebro.
Nunca había visto algo así en la vida real. Una roca pesada se había formado en mi estómago, haciéndome sentir náuseas cada vez que pensaba en el incidente. Necesitando un vaso de agua, bajé las escaleras, pero tan pronto como salí del último escalón y encendí la luz del vestíbulo, un viento gélido me barrió desde la dirección de la chimenea. Me di la vuelta y me quedé mirando. Lo que esperaba ver, no lo sé. La araña necesitaba mejores bombillas, porque no podían iluminar el interior de la chimenea, dejando sombras tan espesas que podría haber jurado que eran sólidas. Con pasos lentos, me acerqué hasta que mis dedos de los pies casi tocaron el azulejo verde del hogar. Mi teléfono estaba arriba. Me regañé por haberlo dejado en la cama. Mientras estaba allí, intentando ver en las sombras de la chimenea, sentí que me estremecía. El aire frío salía de esa oscuridad en bocanadas. Había una especie de ritmo, me di cuenta. Me subí al hogar y me arrodillé, inclinándome más y entrecerrando los ojos en la tenue luz. O mis ojos me estaban jugando una mala pasada, o había un movimiento sutil en esas sombras de la chimenea, como si la negrura fuera en realidad un líquido viscoso. Algo me obligó a extender la mano. No puedo decir exactamente qué. El aire frío que salía de la chimenea se había filtrado en mis huesos, y me estremecía aún más. Estaba a punto de meter mi mano temblorosa dentro de la chimenea cuando un ruido repentino a ambos lados de mí llamó mi atención y me hizo volver en mí. Los perros habían bajado, y ambos estaban mirando fijamente a la chimenea también, gruñendo ruidosamente. Me puse de pie y los tres volvimos a subir, volviendo a la cama. Todavía temblando, me metí bajo las sábanas para entrar en calor y revisé mi teléfono. La pantalla del reloj pasó de las 2:09 a las 2:10. Nuestro pueblo tiene una sociedad histórica, así que fui allí al día siguiente para ver si tenían alguna información sobre la casa. No tenía ni idea de qué tipo de información estaba buscando, pero necesitaba saber más sobre nuestro nuevo hogar. Por desgracia, cuando llegué allí, la señora de la recepción me contó que en los años 70 hubo un incendio que destruyó una gran parte de los archivos de la sociedad histórica. Desanimado pero decidido, le pregunté si podía buscar algo sobre mi casa. En el momento en que le di mi dirección, vi cómo la sonrisa desaparecía de su rostro. El castillo era muy conocido en el pueblo, me dijo, lo que no era ninguna sorpresa. Todos los documentos más antiguos relacionados con el castillo se habían perdido en el incendio, pero podía contarme la historia básica de la casa, que se había convertido en algo así como una leyenda local en ese momento. Fue construida en 1908 para un magnate maderero llamado Joseph Murray, que se mudó con su esposa Margaret, sus dos hijos pequeños, Matthew y Daniel, y la madre anciana de Joseph, Enid. Vivieron felices en el castillo durante unos 5 años hasta que, una noche, según la posterior declaración de Joseph a la policía, se despertó en medio de la noche, oyendo el reloj de pie del vestíbulo tocar las 2. Había intentado volver a dormir, pero notó una temperatura gélida en la habitación, acompañada de lo que olía a carne podrida. Unos 10 minutos después, se sobresaltó por un grito repentino. Esa noche, Daniel y su abuela Enid desaparecieron de la casa. Nunca se encontró rastro de ellos. El segundo hijo, Matthew Murray, heredó la casa en 1926 después de que su padre falleciera, su madre había muerto unos años antes. Se casó con una mujer llamada Lily Abner ese mismo año, y se fueron de luna de miel a París. Sin embargo, el mismo día que regresaron, la tragedia volvió a golpear a los Murray. Matthew contaría a las autoridades que se despertó esa noche un poco después de las 2 de la madrugada. La habitación era como una nevera con un olor pútrido en el aire. Se dio cuenta de que Lily no estaba a su lado en la cama. Fue entonces cuando empezaron los gritos infernales. Saltando de la cama, Matthew corrió escaleras abajo, pero, según su relato, tan pronto como puso un pie en el vestíbulo, los gritos cesaron bruscamente. Lily no estaba en ninguna parte de la casa, y a pesar de los esfuerzos de la policía local y de la comunidad, nunca más se la volvió a ver. Durante años, Matthew vivió solo en la casa, con la mente fracturada, según decían los vecinos. Se negó a abandonar la casa o a venderla. Se negó a creer que Lily simplemente lo había dejado y se había mudado a otro lugar. En una cálida noche de julio de 1938, los vecinos oyeron el sonido de disparos alrededor de las 2 de la madrugada. Cuando la policía llegó a investigar, no encontró a nadie en el castillo. Pelos largos y ásperos, y algunas salpicaduras de sangre en el hogar de la chimenea del vestíbulo fueron las únicas cosas fuera de lugar en toda la casa.
Las explicaciones de la sangre y el pelo iban desde maníacos enloquecidos y animales rabiosos hasta cosas más fantásticas como bestias monstruosas y espíritus malignos. Matthew nunca reapareció. Cuando salí de la sociedad histórica, me pregunté qué se suponía que debía hacer con esta información. Ahora era obvio para mí por qué el castillo había sido tan barato, y por qué nadie lo había comprado. Pero, ¿cuánto era verdad y cuánto era solo folclore del pueblo? No le dije nada de la historia a mi esposa. No tenía sentido preocuparla. No hasta que descubriera qué tenía que hacer. Nunca me perdonaré por no tomarme las cosas en serio y por no sacarnos de esa casa lo antes posible. Esa noche, me desperté una vez más con el sonido de rasguños que venían de aparentemente ninguna parte y de todas partes. Agarrando mi teléfono, vi que eran las 2:09 de la madrugada, como ya esperaba a esas alturas. Fue en ese momento cuando oí a mi esposa empezar a gritar. Nunca la había oído gritar antes, pero sabía que era ella. No estaba en la cama a mi lado, y tampoco lo estaban los perros. Podía oír sus ladridos furiosos mezclados con los gritos, y exploté fuera de la cama, corriendo hacia la primera planta. Toda la casa era como un congelador con un hedor familiar espeso en el aire. Tan pronto como llegué al vestíbulo, accioné el interruptor de la luz. Cuando se encendieron las luces, vislumbré brevemente algo oscuro que se retraía en la chimenea. Solo un pequeño borrón negro de movimiento, los perros ladrando tras él. Había sido un pie. Una mano. No lo sé. Fuera lo que fuera, dejó tras de sí un mechón de pelo oscuro y grasiento que olía a rancio. No era el pelo de mi esposa. Los perros se negaron incluso a olerlo. Registré toda la casa mientras esperaba a la policía, con los perros a mi lado, pero no pude encontrar a mi esposa por ninguna parte. Tampoco la policía. 5 agentes registraron toda la propiedad, sin encontrar nada. Ya ha pasado más de una semana. La policía no ha hecho ningún progreso en la búsqueda de mi esposa. No quiero perder la esperanza, pero la culpa, el miedo y la desesperación me están aplastando. Todas las noches a las 2:09, me siento frente a la chimenea esperando que pase algo, aunque no sé qué espero. Haría cualquier cosa para recuperar a mi esposa, pero, ¿qué puedo hacer? Todas las noches a las 2:09, la casa se enfría, ese olor a podrido sale de la chimenea para llenar todas las habitaciones, y oigo rasguños. Hay algo nuevo, sin embargo. Junto con los rasguños, he estado oyendo un sonido débil que viene de dentro de la chimenea del vestíbulo. Juro que lo que oigo son susurros, aunque no puedo distinguir ninguna palabra. A veces también hay lo que creo que es una risa silenciosa. Podría ser mi imaginación. ¿O no? Estoy escribiendo esto porque siento que me estoy volviendo loco, y así queda constancia de los hechos. Anoche, cuando bajé a sentarme frente a la chimenea, encontré el anillo de bodas de mi esposa en el hogar. Un mechón de esos pelos sucios y repugnantes estaba atado a su alrededor. Estoy pensando en subir a la chimenea, tengo que hacerlo. Aunque me da miedo lo que voy a encontrar.